Pues nada, bienvenidos. Gracias por venir y por interesaros por este congreso de litigación climática y justicia ambiental que hemos organizado entre la URB y RADA. Eh, Vamos a empezar con la primera conferencia, que es la de Pau de Vilchez. Voy a hacer una breve presentación, aunque creo que unos cuantos de vosotros seguramente ya lo conocéis. Pau ha trabajado en varios países, en Europa, África, también en Oriente Medio, con diversas organizaciones, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como de organizaciones no gubernamentales. Ha trabajado con ACNUR y con Amnistía Internacional también. Y también ha sido técnico de cooperación de la agencia, técnico de cooperación de la Agencia de Cooperación de las Islas Baleares. Actualmente es profesor de la Universidad de las Islas Baleares y doctor en Derecho Internacional y Cambio Climático. Y últimamente se ha centrado, su investigación se ha centrado en temas de derecho ambiental y derechos humanos, especialmente centrándose en cambio climático. Eh, Colabora actualmente como analista también en Climate Change Legal Initiative, que está coordinada por la Universidad de Strathclyde. Eh, Además, siempre trata digamos, de no compatibilizar o combinar su vertiente más académica con una vertiente más práctica. Y en ese sentido, es presidente del Comité de Expertos de Transición Energética y Cambio Climático de las Islas Baleares, subdirector del Laboratorio Interdisciplinario de Cambio Climático de la Universidad de las Islas Baleares, representante también de esta universidad en las reuniones anuales de la COP, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y también es el responsable a nivel español del proyecto europeo de Clean Energy for EU Islands. Y bueno, ya finalmente, para finalizar este largo currículum y este largo listado de cargos, en breve también tomará posesión del cargo de vicerrector de la universidad en lo que es responsable de Relaciones Internacionales, Solidaridad y Justicia Global. Creo que no me he dejado nada. Pues nada, Juan, encantado de escucharte. Ah, molt bé. Sí, com de tu dret, control. si pot ser. Sí, com tu prefereixis. Teniu per passar les diapositives? Crec que ho hauràs de fer des d'aquí. Val, si no, utilitzaré el ràpid. Eh, vale, l'únic que ara haurem de... Vale, això ho traiem. Se podíem haver... No apareix, no sé per què. Vale. És aquest? Sí. Vale, ho deixo ara. Molt bé, gràcies. Mira, el faig en castellà, no? La presentació. Sí, potser sí. Potser una persona que no... bueno, primer haurem de compartir Sí, aquest això. No, puc. Ah, pots compartir-ho Sí, des d'aquí? sí. Vale. Sí. I compartir. Molt bé.
Hola. Sí. Ah, en castellano, entonces. Sí, vale. Está escrito en catalán, pero no pasa nada. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Ramón, por invitarme. Es un placer estar aquí. Siempre es un gusto venir a la URB y además creo que será muy interesante la conversación con abogados y abogadas porque mi perspectiva es más académica o institucional, pero no tanto desde la práctica jurídica directa. Voy a hacer una breve presentación sobre hasta qué punto el cambio climático puede suponer un paradigma de la intersección entre derechos humanos y medio ambiente. Claro, a nadie se le escapa que el cambio climático tiene un impacto fortísimo sobre los derechos humanos. Esto es un pueblecito que existía en Suiza hasta hace una semana, Blatten, y es, este es el pueblecito hoy. No sé si va a ser más práctico esto. Si tengo que acercarme al ordenador cada vez. Otro ejemplo de la semana pasada, un informe publicado por la Cruz Roja Internacional y World Weather Attribution, en el que decía que la mitad de la población mundial, 4.000 millones de personas, han experimentado en el último año, de mayo a mayo, más de 30 días de temperaturas por encima de lo que era el calor que se experimentaba entre 1990 y 2012. 4.000 millones de personas. Claro, el derecho internacional o el derecho en general se ha preocupado en los últimos 100, 120 años de hasta qué punto se puede proteger la naturaleza desde el punto de vista del derecho. Si bien la perspectiva ha sido más la protección jurídica de los recursos naturales. Voy a mover esto. Up. Claro, se inició con cuestiones tan básicas como es la caza de la foca para explotar su piel, lo cual dio origen a arbitrajes muy conocidos entre Estados Unidos, Inglaterra y demás sobre la explotación de las focas, no porque se preocuparan de las pobres focas, sino porque eso afectaba su explotación extrema al posible rédito económico que se sacaría del comercio de sus pieles. Algo similar sucedió con el posiblemente arbitraje más importante desde el punto de vista del derecho internacional del medio ambiente la primera mitad del siglo XX, que es el trail smelter, y del cual sale el principio de prevención que conocemos hoy en día, o al menos en su formulación más inicial de no harm. El trail smelter, la fundición de Trail, que se situaba en Canadá y cuyos humos provocaban unos impactos ambientales muy potentes en el estado de Washington, que eran perjudiciales no tanto desde la perspectiva del perjuicio ambiental en sí, sino porque provocaban graves daños económicos a los granjeros que actuaban en esa zona, ¿no? Entonces, no es hasta los años 60 o 70 que tomamos conciencia de que las actividades industriales o humanas pueden tener afecciones importantes sobre el ser humano. Y es a partir de ese momento en el que intentan adoptarse normativa a nivel internacional y también estatal para regular este tipo de actividades. Claro, la Declaración de Estocolmo de 1972 supone un paso importante en ese sentido, que evoca ya en cierta medida la interrelación entre derechos humanos y medio ambiente. En su principio número 1 dice que el ser humano o el hombre en ese momento tiene el derecho fundamental a la libertad, a la igualdad y a unas condiciones de vida adecuadas en un medio que tenga una calidad que permita una vida digna. Es como una protoformulación del derecho a un medio ambiente sano que en ese momento todavía no existía como tal.
A partir de entonces se adoptan toda una serie de acuerdos internacionales que intentan precisamente salvaguardar esa salud humana de actividades industriales o de actividades humanas nocivas. Por ejemplo, el acuerdo sobre la contaminación transfronteriza a gran distancia, o el convenio y el protocolo sobre la capa de ozono, o el convenio sobre residuos peligrosos del 89. Pero si algo ha capturado la imaginación colectiva y también de los juristas en estos últimos años es el cambio climático. Y el cambio climático, claro, supongo que somos poquitos y todos sabéis muy bien de lo que va, pero bueno, una muy breve pincelada. Claro, en los últimos 10.000 años, este gráfico solo recoge los últimos 2.000, pero podemos irnos a los últimos 10.000. La concentración de gases de efecto invernadero ha permanecido más o menos estable, alrededor de 270, 280 partes por millón. Y la temperatura también. Lo que sucede es que a partir de la revolución industrial aumenta esa concentración de gases de efecto invernadero y como consecuencia de ello está aumentando la temperatura media global. Hasta el punto en que la concentración actual, que esta gráfica ya ha quedado desfasada porque hoy nos encontramos no aquí, sino aquí, a más de 420 partes por millón, la concentración actual de gases de efecto invernadero es la más elevada de los últimos 800.000 años. Y si hablamos solo de CO2, de los últimos al menos 2 a 3 millones de años. Es decir, cuando estaba apareciendo el Homo erectus. Eso trae múltiples consecuencias. Por ejemplo, aumento del nivel del mar, que no solo sigue aumentando, sino cuyo aumento se acelera. La media en el siglo XX de aumento fue alrededor de 1 milímetro por año. En los últimos 10 años ya está aumentando a 4,5 milímetros por año. Aumento del nivel del mar, aumento de la temperatura, que provoca cada vez tempestades más graves, con los efectos que conocemos desgraciadamente en España, muy recientes en Valencia y sus impactos devastadores, pero cambio climático que también provoca sequía o escasez de agua, estrés hídrico, que provoca incendios y que provoca múltiples consecuencias físicas que tienen también consecuencias humanas graves, como son los desplazamientos humanos, las migraciones climáticas o los refugiados climáticos. El IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y la Organización Meteorológica Mundial publicaron hace 3 añitos un cuadro muy sencillo de entender sobre el impacto del cambio climático sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Y vemos como prácticamente los impacta a todos. Aumento de la pobreza, inseguridad alimentaria, problemas de salud, escasez de agua, impacto sobre infraestructuras, aumento de las desigualdades, desplazamientos humanos, colapso de ecosistemas, pérdida de biodiversidad y también, como consecuencia de todo lo anterior, conflictos armados. Alguien tan poco susceptible de ser acusado de ecoterrorista o ecosocialista como es Iberdrola, tiene en su página web de manera muy clara identificados todos los riesgos asociados al cambio climático. Y bien, evidentemente todos esos riesgos tienen un impacto fuerte sobre los derechos humanos, sobre el derecho a la vida, a la salud, a la vida privada y familiar, alimentación, agua, cultura, propiedad, autodeterminación, tantísimos. Y claro, aquí quizá lo interesante es ver no solo hasta qué punto el cambio climático afecta a los derechos humanos, sino en qué medida los derechos humanos pueden servir, si les damos la vuelta, de paradigma para dar respuesta al cambio climático, ¿no? Como herramienta tanto de análisis como de respuesta. Claro, en ese sentido, los derechos humanos proveen un marco legal muy potente, muy interesante para dar respuesta al cambio climático y promover la acción climática, ya sea a través de textos a nivel nacional, como las constituciones que recogen esos derechos fundamentales, como textos de ámbito internacional regional, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o de ámbito internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y tantos otros. Pero lo que es interesante no es solo que esos derechos humanos estén recogidos en textos de carácter obligatorio para los estados, sino que además esos derechos son argumentables, presentables, oponibles en el marco de los procesos judiciales. Y aquí tenemos ejemplos pues, en España, el caso climático con Jaime Doreste, que estará con nosotros el sábado, o el caso climático delante del Tribunal Constitucional alemán, o el caso del clima ante la Corte Suprema
de Colombia. Y claro, cuando intervienen los tribunales, la capacidad de dar validez efectiva a esos derechos, por supuesto, es mucho mayor. Lo que es interesante es que muy recientemente hemos dado un paso más allá y hemos pasado del nivel nacional de intervención de los tribunales al nivel internacional, como por ejemplo el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o también lo que se llaman Human Rights Treaty Bodies, o otros mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño y tantos otros. Y lo que es relevante es que este tipo de organizaciones o de tribunales internacionales están empezando también a dar la razón a los demandantes en relación con el cambio climático y su impacto sobre los derechos humanos. Además, el cambio climático, por múltiples cuestiones, permite introducir de manera muy clara la variable de la equidad o de la justicia a la hora de aplicar los derechos humanos. Y esa equidad desde una doble perspectiva, desde la perspectiva intrageneracional, es decir, la distribución de responsabilidades en el marco de lo que sería la problemática actual del cambio climático, pero también la perspectiva intergeneracional, tanto desde el punto de vista del pasado, de la responsabilidad por las emisiones pasadas, como también respecto del futuro, de las generaciones futuras, que serán quienes tendrán que enfrentarse a las consecuencias más graves de las emisiones de hoy, porque el sistema climático tarda entre 20 y 30 años en integrar las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, y eso es interesante, si bien la mayoría de casos que se han presentado por ahora en el mundo, y este es un mapa relativamente actual de casos climáticos, son ante gobiernos por su responsabilidad, ante estados, también estamos viendo emerger lo que sería la exigencia de responsabilidad climática de las empresas ante tribunales. Y si bien esto va de antiguo, el éxito de estas iniciativas es reciente. Éxito que se ve reflejado, por ejemplo, con el trabajo de la Comisión de Medio Ambiente de Filipinas, que en 2022 emitió un informe muy completo sobre la responsabilidad de las empresas en la protección de los derechos humanos en relación con el cambio climático y que establecía de manera muy clara que las empresas tienen obligación de respetar los derechos humanos y en ese sentido de tomar medidas que permitan reducir de manera drástica el consumo de petróleo, gas, carbón, etc. Otro ejemplo muy reciente, el de Shell, el caso de Shell, que se ganó en 2021 ante el Tribunal de Distrito de La Haya por parte de Amigos de la Tierra Holanda, y que si bien algunos años más tarde el Tribunal de Apelación le dio la vuelta, no fue, digamos, no se puede percibir como una derrota en el sentido de la responsabilidad de las empresas, puesto que el Tribunal de Apelaciones sí que reconoce que las actuaciones de las empresas pueden tener un impacto sobre los derechos humanos y generan obligaciones en relación con el cambio climático. Lo que decía el Tribunal de Apelaciones es que no se podía identificar un objetivo concreto de reducción de emisiones de las empresas, pero sí que, por ejemplo, se podría cuestionar las inversiones de esas empresas en nuevas explotaciones petrolíferas, etcétera, cuando ya se sabe a día de hoy que eso es incompatible con limitar el cambio climático a 1,5 o 2 grados. Y el ejemplo más reciente, también de la semana pasada, el de Saúl Luciano Yuya contra RWE. Un caso transnacional en el que lo que se denuncia es a una empresa alemana por algo que sucede en América del Sur. La casa, la propiedad de Saúl Luciano Yuya, estaba amenazada porque la desaparición del glaciar paulatina podría generar un impacto sobre este lago que está por encima de su población y eso provocar la destrucción eventual de su pueblo y de su propiedad. Algo que, como hemos visto al principio de la presentación, no está tan lejos de la realidad como saben bien los suizos. En ese sentido, aquí pongo una cita de Jonas Setzer del Grantham Institute de LSE. Dice básicamente, del mismo modo que los tribunales
como en el caso de Shell, han confirmado que las empresas tienen una responsabilidad de cambiar sus actuaciones futuras para evitar agravar el cambio climático, el caso de Saúl Luciano Yuya demuestra que las empresas también pueden tener responsabilidad por sus actuaciones pasadas. Y eso es extremadamente relevante. Para seguir con hasta qué punto las empresas pueden tener responsabilidad en relación con los derechos humanos y el cambio climático, el Banco de Inversiones Público noruego acaba de aprobar su plan de acción climática y acaba de anunciar dos cosas muy relevantes, que es que ya no invertirá en empresas o en iniciativas que no tengan objetivos basados en ciencia, tanto en lo que se refiere al cambio climático como en lo que se refiere a la protección de la naturaleza, y que además no invertirá en proyectos o en empresas que no tengan planes de diligencia debida en relación con los derechos humanos en línea con los Guiding Principles de Naciones Unidas o de la OCDE. Bien, todo esto es relativamente positivo, pero hay que tener en cuenta dos cosas, two caveats que dicen los ingleses, dos precauciones. Por un lado, la primera, el hecho de que las respuestas al cambio climático también pueden suponer una violación de los derechos humanos, ¿vale? Y eso es extremadamente relevante, sobre todo porque la mayor parte de esos impactos se producen extremadamente lejos y no somos conscientes de ellos. En ese sentido, me parece muy relevante la formulación que proponía John Knox, antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos, que hizo esta propuesta de los principios marco sobre derechos humanos y medio ambiente en 2018. Y decía lo siguiente, los estados deben garantizar un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible para poder respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Pero este principio número 1 estaba acompañado del principio número 2, que le daba la vuelta. Los estados deben respetar, proteger y garantizar los derechos humanos para poder garantizar un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. Es decir, la relación entre medio ambiente y derechos humanos o entre cambio climático y derechos humanos va en los dos sentidos. Y en ese sentido es imprescindible incorporar esta visión para poder dar una respuesta adecuada al desafío. Segundo caveat, segunda precaución. El cambio climático no es sino la manifestación, una de las manifestaciones de nuestra relación destructiva con el medio natural. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo desarrolló hace ya más de 10 años, prácticamente 15, la perspectiva de los límites planetarios, en los cuales analizan cuáles son las 9 dimensiones dentro de las cuales el ser humano puede vivir de manera más o menos digna. Y vemos que aparte del cambio climático está pues la contaminación por plástico, esto que llaman novel entities, básicamente es contaminación por plástico, la integridad de la biosfera, biodiversidad, el cambio de usos del suelo, agua potable, capa de ozono, etc. Y a día de hoy, de los 9 límites planetarios, hemos ya sobrepasado 6. Esto es también básico a la hora de plantearse la respuesta al cambio climático, porque la respuesta al cambio climático tiene que ser coherente con los derechos humanos, pero también tiene que ser coherente con todas las otras dimensiones de la sostenibilidad ambiental real. ¿Y cuál es el problema real? ¿Cuál es lo que subyace? ¿Qué subyace detrás de todos estos problemas, tanto ambientales como de derechos humanos? Pues lo anunciaba tanto la Declaración de Río del 92 como la relatora especial de Medio Ambiente y Derechos Humanos, Fatma Zahra-Centini, en 1994. El problema básico es que tenemos un sistema de producción y consumo que es profundamente insostenible y que para dar respuesta a todo esto, los estados deberían reducir y eliminar
todas estas prácticas, que es básicamente lo que parece que no están dispuestos a hacer. Muy bien, una última interrelación entre cambio climático y derechos humanos más reciente. Y es que la preocupación generalizada sobre el cambio climático creo que ha permitido impulsar o avanzar el reconocimiento de un derecho que había quedado un poco en el cajón de los recuerdos, que es precisamente el derecho a un medio ambiente saludable. Aquello a lo que en cierta medida hacía referencia a la Declaración de Estocolmo, pero que desde entonces no había sido recogido a nivel internacional por ningún texto jurídico. Y bien, en 2021 el Consejo de Derechos Humanos reconoció la existencia de tal derecho y en 2022 la Asamblea General también. De hecho, si nos vamos al ámbito regional de derechos humanos, en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, la 2317, dejó muy claro que los Estados miembros no solo, ¿cómo lo explicaría? En el sistema interamericano de derechos humanos está la Convención de San José, que es la básica de derechos humanos, y después está el Protocolo de San Salvador, que establece algunos derechos más o, digamos, aclara alguno de estos derechos. Dentro del Protocolo de San Salvador se reconoce explícitamente el derecho a un medio ambiente saludable. Y la práctica hasta ese momento era que únicamente los estados que habían firmado ese protocolo estaban obligados a respetar ese derecho. Pues bien, en su opinión consultiva, la Corte Interamericana dijo que ese derecho al medio ambiente saludable subyace a los derechos humanos. Es la base para la protección del resto de derechos humanos. Y en ese sentido, todos los estados parte del Convenio de San José, aunque no lo sean del Protocolo de San Salvador, también están obligados a respetarlo. Y claro, quizá la última pregunta que nos deberíamos hacer dentro de esta intersección entre derechos humanos, cambio climático y medio ambiente es hasta qué punto o cuándo ese derecho humano a un medio ambiente saludable evolucionará o se transformará también en un reconocimiento de los derechos del medio ambiente en sí. Y este es un mapa que es un poquito antiguo porque nos sale y debería salir la Ley de Protección del Mar Menor. Y dicho esto, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Pau, eh, por por esta conferencia. Ahora tenemos la oportunidad también de hacer preguntas. Además, como estamos aquí en Petit Comité, yo creo que pues, se puede incluso plantear, no sé si a nivel un poco más de diálogo. Eh, Así que si alguien tiene alguna cuestión que quiera alguna cuestión que quiera comentar o alguna pregunta que tenga, pues bienvenida es. No sé si es el caso. Bueno. No, no. No sabía si lo tenía que hacer en inglés, o sea, estaba pendiente de ver quién estaría en la sala. Somos los que somos de la parte de Rada, la mayoría venimos de fuera y bueno, pues se agradece. Me ha parecido muy interesante la conferencia, la charla, sí, muy interesante y muy enriquecedora y bueno, a lo mejor para seguir profundizar en ella de otras formas, ¿no? Quería preguntarte cómo es proyectar esto mismo que has explicado sobre los demás límites planetarios que ponías ahí en esta diapositiva de antes. No sé si hay ya iniciativas. Bueno, en esta última diapositiva de las acciones que había, bueno, había que si proteger un río y tal. ¿Se podrían plantear o hay casos en que se han planteado acciones contra otro tipo de empresas o contra empresas que se benefician de otro tipo de atentados contra el medio ambiente, contra la naturaleza, contra estos otros límites planetarios, por ejemplo, contra las empresas que se aprovechan de la deforestación de la Amazonía por
en orden a producir hamburguesas o a producir papel, etcétera, etcétera, o las que se aprovechan de la explotación del coltán en el Congo de aquella manera que se explota y con aquellas guerras y financiando guerrillas, etcétera, etcétera. Hay actuaciones, ¿sabes? Si hay, o cómo ves que pudieran emprenderse. Muchísimas gracias. Claro, depende de los límites a los que nos refiramos. Por ejemplo, en materia de biodiversidad, si no voy errado, no sé si es mañana o pasado, que habrá, creo que es mañana o hoy, en el programa, hay alguien que va a intervenir y va a hablar también de lo que es la litigiosidad en relación con la biodiversidad, que yo creo que por ahora es relativamente pequeña. Después, sobre cambios de usos del suelo, yo creo que hay mucha litigiosidad a nivel estatal, pero a nivel internacional no, que yo sepa. Sobre plásticos desconozco si hay. Sobre el ciclo de fósforo y nitrógeno tampoco no tengo constancia de que haya, si bien, claro, habría que ver las actividades que están ligadas. Por ejemplo, todas las denuncias presentadas contra macrogranjas de cerdos y demás también tienen que ver en cierta medida con estas cosas. Yo creo que lo que falta a nivel legal es ligar precisamente todas estas cuestiones. Y eso, si bien se está trabajando a nivel científico, incluso a nivel de científico físico me refiero, o de ciencias naturales. Y también desde el punto de vista legal cada vez más, pero desde la teoría, desde el punto de vista práctico, yo la verdad es que desconozco casos en los que se presente esta imbricación de este tipo de problemáticas. Si bien se está abriendo una ventana de oportunidad por ejemplo, con la noción de ecocidio. La noción de ecocidio que todavía no se ha incorporado a nivel internacional, por ejemplo, en el Estatuto de Roma, pero a nivel, por ejemplo, regional del Consejo de Europa, hace 3 semanas o algo así, se aprobó por primera vez un acuerdo internacional que persigue este tipo de crímenes. No se refiere a él exactamente como ecocidio, sino que recoge la misma formulación que ya recogía la Directiva Europea de Persecución de Crímenes contra el Medio Ambiente, que al fin y al cabo viene a ser una formulación muy similar al del concepto de ecocidio. Y es un concepto que ya se ha ido incorporando a legislaciones nacionales, como en Francia, en Bélgica o en otros países, y que no creo que tarde tampoco en incorporarse en España. Y eso es interesante porque permite abordar también estas cuestiones y estos otros límites planetarios desde otra perspectiva que no sea simplemente la vulneración de una normativa específica que establece unos límites, por ejemplo, en el vertido de cierto residuo, unos límites en el nivel de deforestación, unos límites en el nivel de partículas que se pueden emitir, sino que el concepto de ecocidio trasciende esos límites en general puramente administrativos y lo que atiende es al daño, independientemente de que haya o no la vulneración de un límite o de un permiso legal previamente establecido. No sé si... Bueno. Hola, gracias. Yo soy profesora de Derecho Penal de esta casa y entonces me has dado pie a poder comentar esto. Claro. Porque efectivamente, yo no he tenido todavía ocasión de ver el acuerdo del Consejo de Europa y estoy esperando a ver si puedo comparar su contenido con el de la directiva. La directiva de penal ambiental está en proceso de transposición, nos queda un año. No sé cómo anda España con el tema, pero seguramente mal y tarde. Seguramente mal y tarde. Pero el tema del ecocidio, hay una trampa tremenda en la directiva, que esto a veces no ha trascendido tanto.
pero que los penalistas la vemos. Y es que efectivamente se recogió, no estaba en la propuesta inicial de la Comisión Europea, fue el Parlamento Europeo el que introdujo. Finalmente, bueno, hubo sus cosas, pero se introdujo y se hizo, pues sí, se explicó que había sido introducido el ecocidio. A mí cuando me lo pregunto digo, no es verdad. Yo siempre digo, no es verdad. No es verdad, tampoco es totalmente cierto, porque efectivamente, y lo que está comentando Pau, pues es así de importante, pero se ha previsto como un supuesto agravado. Esto es una trampa técnica tremenda, y si eres abogado, lo sabes. No sé si eres abogado, imagino si eres de Rada, eres abogado. Esto es una trampa tremenda desde el punto de vista del derecho penal, porque lo que te está diciendo es que para aplicar el supuesto agravado tienes que probar el supuesto básico. Entonces, si no has probado, o sea, tiene que ser un delito ecológico, un delito ambiental de los previstos, que lo hayas probado con todos sus problemas y todos sus requisitos, y si además esto tiene ese efecto de ecocidio, ahí puedes perseguir. Pero el delito de ecocidio no se ha aprobado como un delito autónomo en la directiva. Los Estados miembros tienen la posibilidad de hacerlo. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Algunos, al menos derivado de la directiva. Los estados que ya tenían iniciativas antes de la directiva, probablemente estos estados pues ya tienen otro programa político también con relación a este tema. Pero yo no soy muy optimista porque yo creo que, sobre todo por la experiencia que hay de transposición de directivas, al menos en materia penal, que es lo que yo conozco, yo lo demás no lo conozco, es un copiar-pegar. Que esto también trae luego muchos problemas, pero yo creo que aquí justamente ahora en este plazo de transposición hay que ver cómo los Estados miembros pues, y España actúa con relación al ecocidio y hay que seguir peleándolo porque tienen la posibilidad de hacerlo mejor que lo que hizo la directiva. Pero la directiva tiene una trampa enorme con el ecocidio y de eso se habla poco, enorme. Porque tienes que probar el supuesto básico eh, y luego el supuesto agravado. A mí me gustaría ver esto cómo se materializa y si al final no vamos a un derecho penal simbólico, que es lo peor que nos puede pasar. Disculpa, Pau, pero es que me lo has puesto en No, bandeja. claro, sí, no, y muchísimas gracias porque no estaba al corriente de eso. ¿Y tú conoces si alguien está trabajando a nivel de gobierno con el gobierno español para asegurarse? ¿Sabes si desde las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, se está trabajando o desde la academia hay algún tipo de iniciativa para... No, no tengo ninguna noticia. Hay pocos penalistas ambientalistas en Mm, España. Igual hay una iniciativa y yo no la conozco, pero sí. yo no he visto nada, ni por redes sociales, ni gente que diga estamos trabajando, vayamos a constituir un grupo de, de trabajo sobre esto. Igual existe, ¿eh? Igual existe. Yo no soy conocedora de que exista. Con la directiva hay otra cosa muy importante también, y es que la directiva, aparte de la transposición de los delitos, obliga a que el Estado tenga un plan nacional de prevención de los delitos ambientales. Y ahí también hay que hacer mucha incidencia. Y esto tenemos todavía 2 años. Y esto yo sí que creo que es la estrategia nacional para la prevención de los delitos ambientales. Y ahí sí que deberíamos incluso apretar más. Porque de ahí se pueden derivar muchas cosas. Pero no conozco, o sea, no conozco a nadie que realmente esté trabajando. Igual existe un grupo, yo no lo sé, pero no lo sé. Claro, el abogado, claro, ahí está. Bueno, el abogado luego le queda poco tiempo libre para poder dedicarse a esto que sugieres tú, ¿no? Pero el abogado sí que lo... Sí, pero es el problema que tenemos en Rada, que si los hay, yo no llevo penal, ¿eh? Pero sí somos un grupo, bueno, relativamente grande de abogados, pero que a la hora de la verdad es que no nos alcanza el tiempo para dedicarnos a otras cosas más allá de los casos que llevamos en el despacho. Y luego es una fuente de frustraciones porque en teoría tenemos muchos planes de hacer muchas cosas, pero luego no somos capaces porque nos absorbe los plazos procesales. Bueno, de hecho ya ves el desastre de hoy, que los que organizaron el Congreso por parte de Rada no han podido llegar porque tenían ayer un pleito en Cáceres y no les alcanzaba el tiempo con las comunicaciones de Cáceres, no les alcanzaba para estar aquí hoy a las 10 de la mañana, ¿no?
Pau, pero esto se puede preguntar, se puede mover. Yo creo que además Sí, es que estos grupos lo importante es que haya ONGs, que haya abogados y abogadas que se dedican a la práctica, que haya académicos. Los académicos estamos igual de saturados, ¿eh? Que no se conoce, pero estamos igual de pillados por la agenda. Pero quizás lo importante sería, nos queda un año, es que nos queda un año para que España haga realmente algo. ¿Tú estás en contacto con la gente de Stop Ecocide International o no? No, yo Vale. no. Porque a lo mejor podrían canalizar ellos, que son quienes han llevado también la propuesta de definición internacional y demás, y han hecho algunos actos en España y quizá tienen mayor capacidad de influencia. Pues Y sobre todo son los abogados los que pueden decir por qué a la práctica esto es una trampa, porque claro. sobre todo en materia de prueba. Y ahí sois vosotros los que conocéis perfectamente cuando un caso se muere por estas cuestiones. Pero cuidado con esa trampa, porque es una trampa. No sé si hay alguna intervención más, alguien más que quiera intervenir. Muy bien. Bueno, ¿Sí? ¿Tú tienes una pregunta? Sí, yo tengo un par de curiosidades. Bueno, ahora me ha salido otra más con esta conversación. A nivel penal, relacionándolo un poco con lo que aquí ido saliendo, que también tiene que ver con otra de las preguntas o cuestiones que tengo, o curiosidades, es el tema ¿no? de la responsabilidad de las empresas, ¿no? Porque hablamos de los estados, pero a nivel penal, ¿no? Aquí también me gustaría saber cómo está esta cuestión y si se está, ¿no? Si se está de alguna manera, eh, si es posible, no es posible, si se está moviendo en caso de que a día de hoy no sea exigible la responsabilidad penal a las empresas. Me gustaría saber un poco cómo está este tema en concreto en este ámbito. Si es que lo conoces, no lo sé si estás... Bueno, sobre responsabilidad penal, supongo que te podrá decir bastante más María que yo. Yo lo que sí que te puedo decir es que las respuestas de los tribunales en denuncias relativas a cambio climático contra empresas no habían llegado a nada en general y están empezando a llegar a cosas. Claro, la manera en que los medios de comunicación informan al respecto no ayuda mucho porque dicen el resultado final. Dicen, no, absuelta RW o absuelta Shell. Pero a lo que hay que ir es el razonamiento jurídico, porque abre muchísimas posibilidades. En el caso de Shell, básicamente, el Tribunal de Distrito de La Haya lo que hizo fue el nivel de reducción de emisiones que según la ciencia deberíamos alcanzar en 2030, que es una reducción de alrededor de entre el 40 y el 50%, para tener un 66% o un 50% de posibilidades de limitar la temperatura a 1,5 grados, pues eso se lo aplicaba también a las empresas. ¿Vale? Y le dijo a Shell, tú en 2030 tienes que reducir un 45% tus emisiones. ¿Vale? Entonces, el Tribunal de Apelación lo que dijo es, no, ese nivel de exigencia no es aplicable a las empresas porque es muy difícil de calcular. Lo que sí que sería aplicable a las empresas, por ejemplo, y es interesante que el tribunal toma el tiempo de decir eso, es si las inversiones que está haciendo son coherentes con el hecho de que la ciencia dice, sobre todo desde 2019, que para tener posibilidades reales de contener el aumento de la temperatura a nivel global entre 1,5 y por debajo de 2, no se pueden hacer más explotaciones de petróleo, gas y carbón. Pero dice el tribunal, pero es que eso no es lo que me han pedido. A mí me han pedido que revise la sentencia anterior y la sentencia anterior lo único que establece es un porcentaje de reducción obligatorio en 2030. Entonces, eso fuera. Pero si me preguntaran por lo otro, ¿vale? Sí que podría entrar. Y entonces, eso abre. En el caso de Saúl Luciano Yuya, lo que hace el tribunal es decir, no está probado el daño real sobre la propiedad de Saúl Luciano Yuya, ¿vale? O el peligro inminente sobre esa propiedad, ¿vale? Pero eso no quiere decir que el hecho de reclamar a una empresa de otro país por su contribución al cambio climático no esté fundada jurídicamente. Y dice, y eso es así
porque la contribución de RWE al cambio climático es significativa. Es del 0,4%, ¿vale? Y es significativa. Es más que Portugal, por ejemplo, ¿vale? Y eso es interesante porque la empresa RWE lo que había dicho es que la responsabilidad es totalmente difusa y que si le pueden denunciar a esa empresa, podrían denunciar a cualquier habitante del mundo por su contribución. Y el tribunal dice, no, ojo, aquí hay un umbral de responsabilidad que viene dado por el nivel de contribución. Y lo que está claro es que ese nivel de contribución que está a la par o por encima de países es un nivel de contribución significativo. Y en ese sentido, dice, las actividades de esa empresa, aunque tengan impacto en otros países, que estén situados que estén muy alejados del lugar en el que se producen las emisiones, generan también responsabilidad para la empresa. Y la empresa tiene que responder. Y tiene que responder monetariamente. Es decir, que si hubiera quedado demostrado, es lo que dice el tribunal, que se han producido esos daños o que esos daños son inminentes, la empresa debería pagar para o compensar por esos daños o para tomar las medidas necesarias para evitar que se produzcan esos daños. Y esas dos decisiones, la de Shell y la RWE, abren la puerta a la manera como los abogados, las ONGs y demás tendrían que formular ese tipo de demandas para tener más posibilidades de éxito. Y la parte de penal la dejo a María. A ver, se puede perseguir a las personas jurídicas en este momento. Además, la nueva directiva todavía da una vuelta más, porque se aplica mucho más el criterio del follow the money y entonces ya desde el punto de vista de las sanciones previstas, o sea, ya todo se está avanzando en materia de responsabilidad penal de las empresas también en este ámbito. Dicho esto, luego los tribunales hacen lo que quieren, ¿no? Y por eso también hablamos aquí. Yo diría que el derecho penal en relación a las personas jurídicas y en materia ambiental es mejor verlo más como prevención que reacción, porque realmente lo que tenemos que ir a buscar es que realmente las empresas tengan los programas de compliance. O sea, yo creo que ahí nos interesa más hacer más hincapié en lo que dice el Código Penal para poder fomentar los programas de compliance y la prevención de los delitos ambientales, que realmente lo que luego se puede usar como reacción al delito cometido, porque luego es que el Tribunal Supremo lo está utilizando de aquella manera, lo de las personas jurídicas. No vemos realmente condenas que sean efectivas. Y por esto justamente yo, Pau, porque yo cuando os escucho hablar de todas estas cuestiones y de litigación climática, realmente el derecho penal no es el mejor instrumento y no es el más fácil de utilizar, no. Y siempre estoy viendo a ver en qué momento podemos entrar los penalistas, o sea, en qué momento el derecho penal realmente en esta materia puede tener algún rol, aunque sea con este efecto preventivo. Has hablado de que hay un banco que ahora dice que no va a hacer inversiones. El de Noruega, claro. Fondo. Pero es que los noruegos en esto nos dan siempre están siempre muy por delante de estas. Esto es muy importante, porque esto salpica al penal. Esto termina por salpicar el penal desde el punto de vista de este efecto preventivo, no reactivo. Porque si no si no van a invertir en empresas que no tengan un plan de acción climática, una estrategia, tal. Todo esto ya lo podemos empezar a conectar con los programas de compliance, de una u otra forma. Y yo creo que ahí sí que son movimientos importantes que abren otra oportunidad al derecho penal de actuar de forma preventiva. De forma preventiva, O sea, no tanto lo que veis luego los abogados, porque yo de momento, y eso también el penal, litigación climática, no lo veo de momento, porque claro, el problema son las decisiones tomadas por los estados, por los gobiernos, y ahí el penal poca cosa puede hacer, a no ser que estemos hablando de una prevaricación ambiental, esto es otra historia, pero las decisiones políticas, perseguirlas penalmente, no
De momento no entra. Y afortunadamente no entra. Una decisión política no debería perseguirse penalmente, ¿no? Pero claro, ahí estamos manos atadas. No sé tú cómo lo ves, ¿eh? O si alguien más. No sé si, Pero el Elena, penal. tú tenías la mano levantada. Yo, desde el punto de vista práctico, no académico, vamos, me parece muy interesante lo que planteas, pero en la práctica del derecho administrativo, que yo no lo veo desde la perspectiva penal, sino de derecho administrativo, en realidad, por parte de las empresas se escudan a que, claro, las restricciones ambientales o las medidas de precaución ambiental que se han implantado en los últimos años normativamente, pues se han incrementado pues muy notablemente. Pero normalmente las empresas lo que manifiestan es, no, yo cumplía con los límites que me impuso la administración cuando me aprobaron la actividad, a lo mejor es hace 20 años. Y la administración realmente está apoyando ese tipo de argumentario. No exige esa mejora en función de las mejores técnicas disponibles a aquellos proyectos que son previos a las autorizaciones ambientales integradas. Y luego, incluso, a ver, como estamos en un boom de proyectos mm, al amparo de la transición energética, ya no solo solares, fotovoltaicos, incluso bueno, pues las plantas de biogás ahora. Lo cierto es que la administración ha ido estableciendo medidas, pues eso, para garantizar la salud de la población, de distancias, pues porque había cosas que cuando se hicieron los planteamientos no estaban previstas y no se están aplicando a los proyectos en tramitación. Y el argumento en vía administrativa y contenciosa administrativa es, no, oiga, esa limitación de 2.000 metros de la población no estaba en vigor cuando yo inicié la tramitación del proyecto y no me la pueden aplicar. Entonces, esa es la práctica. Y entonces, como hay principios de seguridad jurídica, de libertad de empresa, eso se pone por encima, porque quiero decir, si ahora se ponen restricciones de una distancia a un núcleo de población de 2 kilómetros, es porque realmente eso es razonable. No es o sea, no es una solución. Quiero decir que esas medidas suelen ser objetivización de reglas que parece que sea razonable y que como no existían esas restricciones, no se han respetado. Esa realmente es la práctica diaria. Y la cuestión es ir a los tribunales y poner que, o sea, y que realmente entren a que esos principios que están por encima de lo que está arreglado se pueden exigir a la hora de implantarse un proyecto que está revestido de unos supuestos beneficios ambientales, pero es que cualquier actuación humana tiene un impacto ambiental, incluso una planta fotovoltaica o un parque eólico que teóricamente también tiene un beneficio, pues porque generamos menos gases de efecto, también hacemos la transición energética. Bueno, pues todo eso en la balanza. Pero mi práctica es que realmente se ponen esas limitaciones formales por parte de las empresas. No hay una responsabilidad. Bueno, pues sí, han cambiado la normativa, ha cambiado el proyecto. No. Muchas gracias. Es especialmente interesante en relación con lo que decías la sentencia de Saúl Luciano Yuya, porque dice literalmente el tribunal que el hecho de cumplir con los permisos que te habían dado y con los límites establecidos no exime de responsabilidad. Y ahí creo que hay un cambio que es interesante y que creo que puede ser un cambio que puede favorecer precisamente la incorporación de la perspectiva de derechos humanos como bien a proteger, ¿no? Dentro de la seguridad jurídica y demás, pues bueno, tendremos que poner en la balanza distintos derechos, ¿no?
o la expectativa legítima del beneficio y derechos humanos, porque el beneficio privado no es un derecho humano reconocido hasta el día de hoy. La propiedad sí, pero siempre bajo la perspectiva del bienestar general. Yo creo que en España lo que falta mucho es algo que están empezando a trabajar en otros países, que es la formación de los jueces. Claro, en España en muchos sentidos, ¿no? Pero en cuestión ambiental todavía más. Y sé que ha habido algunas jornadas que se han organizado y tal, pero ha habido países donde se han implantado procesos de formación intensiva de jueces en cuestiones ambientales, no dirigidas solo a jueces que ven, sobre todo cuestiones ambientales, ahí donde hay una distinción en tipo de jurisdicción, sino a todos, porque al fin y al cabo la cuestión ambiental es una perspectiva también, es una forma de ver las cosas, es integrar otra dimensión. Y la verdad es que es muy interesante. En Argentina, por ejemplo, se hizo y los resultados son relativamente interesantes. Milei se lo está intentando cargar, pero como depende de las provincias, hay algunas provincias que están siguiendo todavía con esos planes. Y yo creo también que sería muy interesante intentar trasladar al Ministerio y al Consejo General la necesidad de introducir este tipo de formaciones. Precisamente para cambiar, ¿no?, la importancia y la relevancia que le damos unas cosas a otras. Porque en general yo creo que viene de ignorancias. O sea, hay mucha gente que no es consciente de la dimensión que tienen estos problemas. Y creo que después cuando les pones frente a la realidad, sí que hay un, ostras. Y hablo un poco desde la experiencia. Yo coorganicé la Asamblea Ciudadana por el Clima en Mallorca. Y ahí, claro, la gente la escogimos totalmente al azar y había gente que era escéptica, que tenía cero sensibilidad ambiental, había de todo. Y al final, después de todo un proceso de aprendizaje, de conversaciones con científicos y demás, claro, la gente se daba cuenta, ¿no?, del riesgo, de lo que implicaba y del tipo de respuestas que cabía dar. Y yo creo que en ese sentido la formación es interesante. Respecto a lo que decía María, también es interesante lo que hacen algunos países. No sé si estás al corriente de las obligaciones de diligencia debida que han introducido en Francia, ¿no?, de las empresas, también en relación con sus subsidiarias y demás, que por supuesto desde su aplicación siempre es problemática, pero al menos es un paso más allá de lo que se ha hecho en España, ¿no? También son cosas interesantes que se podrían incorporar. No sé. No sé si. Pau, para tu información, al menos en la Directiva de Penal Ambiental, lo de la formación hacen incidencia en ello. Entonces, por eso es tan importante también la estrategia nacional que se apruebe. Y si prevenimos el delito, ahí también, claro, la formación ambiental es formación ambiental, no es únicamente penal, es formación ambiental. Pero esto está en el contenido de la directiva y por tanto debería estar en la estrategia nacional, a mi modo de ver, ¿eh? Sí, pues se podría trabajar esto, o sea, ver cómo se incide para que se incorpore estas cuestiones. Porque una vez que tienes la vía de entrada de este tipo de sensibilidades y demás, después es más fácil.